Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta charla vamos a hablar de planificación, proceso de planificación, así como también de algunas cuestiones metodológicas sobre el proceso de intervención. A lo largo de las distintas teóricas que ha habido hasta el momento, se fue dando cuenta de eh, los aspectos que involucran a la ciudad y a su complejidad. Complejidad que deviene de la propia naturaleza de la ciudad, como resultado de la interacción del medio físico y de la sociedad que la habita, y la va modelando a través del tiempo, en función a las necesidades, requerimientos y paradigmas vigentes en cada momento histórico. De manera tal que en la ciudad, dado que esto no es suplantado en cada momento histórico, coexisten partes que son el resultado de distintos periodos y que en muchas ocasiones pasan a ser objeto de operaciones de refuncionalización. Esto se ve con claridad en lo que corresponde a las parcelas, a muchas parcelas, y a nivel de sector urbano, creo que un caso así muy paradigmático es Puerto Madero, que pasó de tener sus funciones portuarias y transporte de mercaderías a la situación actual, que es el ser un barrio residencial, administrativo y recreativo, em, luego de la operación de refuncionalización de la que fue. El tratamiento de los problemas que fueron surgiendo en las ciudades es lo que dio origen al urbanismo, planificación urbana más tarde, que en la ciudad de Buenos Aires tuvo varios ejemplos, pero que no nos vamos a detener ahora en eso, sino que tal vez sean objeto de otra futura. Em, la planificación urbana fue cambiando a lo largo de todo su periodo de vigencia y algunas de estos cambios que tuvo fue que pasó de un enfoque preeminentemente espacialista a ser enriquecida por el aporte y la mirada de otras disciplinas tales como la sociología, la economía, las ciencias políticas y jurídicas, ambientalistas, entre otras, que aportaron esa mirada específica sobre los fenómenos urbanos. Hoy es una actividad eminentemente multidisciplinaria en la cual el arquitecto es uno más del equipo. Podemos afirmar que la planificación urbana es la disciplina que se ocupa de orientar los procesos de transformación del territorio en el sentido deseado y atender sus problemáticas a través de la formulación de estrategias, recomendaciones, instrumentos normativos y en algunos casos también de gestión, y que se ejecuta desde los ámbitos públicos, a través tanto de sus estamentos técnicos, que aportan, digamos, los saberes propios de cada disciplina, como también de los estamentos políticos, debido a que implica la toma de decisiones y la asignación de recursos. Es, pues, entonces, una actividad técnico-política. Em, También el Estado es muy importante en el proceso de planeamiento como articulador de los intereses de la sociedad y de representación de los sectores de menor poder relativo. Pero en este sentido hay que remarcar el vínculo que existe entre la concepción del Estado en cada momento histórico y el tipo y alcance de las iniciativas de planificación que se ponen en práctica, así como también el rol que asume el Estado en cada momento. Em, pero además de estos estamentos públicos, técnicos y políticos, también pueden participar del proceso de planificación los actores de la sociedad civil que se encuentran involucrados, tanto aquellos que son agentes de la transformación como los usuarios.
Si bien, digamos, esto complejiza el proceso, también le da mucha mayor legitimidad al resultado. La planificación implica entonces una mirada de conjunto sobre los fenómenos urbanos y el funcionamiento de la ciudad, y su objeto es el de lograr la mejor adecuación posible entre el soporte construido y la organización social que lo habita y donde desarrolla sus actividades. En este sentido, se ocupa de eh, las grandes cuestiones de lo urbano y de sus problemas, tales como el crecimiento de la ciudad, los límites de la ciudad, la distribución de densidades y de usos del suelo, la convivencia entre usos, la localización de los distintos equipamientos, también de la movilidad de las personas y de los productos, de las cosas, la cuestión de las infraestructuras, el tratamiento de los residuos, también del acceso a la vivienda y al suelo urbano y de cómo propiciamos una mejor calidad de vida para todos los habitantes, de las cuestiones ambientales, entre otras grandes cuestiones que también apuntan a disminuir las grandes desigualdades, que si bien son también resorte de otro tipo de políticas como económicas y sociales, también la política urbana puede hacer muchas cosas al respecto. El producto de la planificación son los planes urbanos que brindan orientaciones generales y que también pueden contener programas de actuación o intervención de áreas específicas. Algunos ejemplos, podemos citar el plan regulador, que estuvo en ejecución entre el 57 y el 62, y que fue el que dio origen al Código de Planeamiento Urbano, que a través tuvo varias modificaciones, pero estuvo vigente hasta el año pasado, en que entró en vigencia el nuevo Código Urbanístico. Este plan establecía una cierta distribución de densidades, que se observa en estos colores, así como también la localización de los centros barriales, de las actividades industriales, y también tenía algunos proyectos como el trazado de las autopistas urbanas, una nueva localización para el aeroparque, el saneamiento del Parque Almirante Brown, entre otros, algunos de los cuales fueron ejecutados. Otro ejemplo es el Plan Urbano Ambiental, em, que surge como mandato de la Constitución de la Ciudad Autónoma, y también, digamos, en este caso, acá se muestran los lineamientos propositivos, es decir, el esquema de aquellas pautas que se quería lograr en la ciudad. Y también el programa de ordenamiento de áreas, que eran como programas de actuación más específicos, de áreas más específicas, que quedaban formulados en el plan y después debían ser objeto de propuestas de intervención. Ahora, ¿cómo se procede con esto, ¿no? Con un proceso de planeamiento? Vamos a ver entonces algunas cuestiones metodológicas sobre una intervención urbana. Metodología en tanto conjunto de procedimientos y pasos secuenciales que nos conduzcan a alcanzar el objetivo buscado. Y entonces vamos a hablar acá sobre una metodología de las posibles, que es la que propone la cátedra. Eh, el esquema básico es el de 3 grandes etapas: el diagnóstico, propuesta e implementación, en donde el diagnóstico incluye todos los estudios a realizar para lograr el conocimiento necesario del área que debemos intervenir. La propuesta implica la formulación de la respuesta adecuada
a esa problemática previamente identificada. Mientras que la implementación es la puesta en práctica de la propuesta, destinada a lograr la transformación buscada. En esta charla nos vamos a referir a esta primera etapa, la de diagnóstico. El sentido del diagnóstico es entonces el de brindar el conocimiento necesario del área que nos permita dar esas respuestas adecuadas a las problemáticas que presenta y que van a ser identificadas en esta etapa. Es decir, que básicamente el diagnóstico nos está brindando información. Y esa información debe ser pertinente, debe ser confiable y toda la necesaria que nos permita una verdadera comprensión del área que estamos trabajando. Es decir, que esa información no puede ser un conjunto de datos sueltos, sino que debe constituir un cuerpo estructurado y comprensivo de la problemática a resolver. Pero antes del diagnóstico, eh, debemos formular los objetivos. En algunos casos esos objetivos ya están dados. De lo contrario, hay que formularlos. Y si bien son objetivos que tienen que ver con la intervención, es necesario formularlos antes del diagnóstico porque nos van a orientar en aquellos aspectos que tenemos que detenernos teniendo una mirada muy específica y que no pueden ser pasados por alto. Por ejemplo, si uno de los objetivos es el de preservar los rasgos em, históricos de un área, quiere decir que en el diagnóstico tenemos que tener una mirada particularizada sobre todos los aspectos patrimoniales del área que estamos en trabajo. Ahora bien, también estos objetivos, a la salida del diagnóstico, van a ser revisados porque con toda la información nueva que extraemos del diagnóstico, es probable que puedan ser reformulados, formulados nuevos y desechados otros. La otra cuestión que se agrega antes de comenzar la etapa de diagnóstico propiamente dicha es la delimitación del área sobre la cual vamos a estar trabajando. Y esto involucra tanto al área específica, que es la de la intervención, como el entorno. Y en este sentido, el alcance va a variar en función de la magnitud y escala de la intervención, así como de las características del propio entorno y su aptitud para absorber impactos. Evidentemente, no es lo mismo si en un área de baja densidad nuestra intervención tiene que ver con instalar una escuela o, por el contrario, una, una estación terminal de ómnibus, por ejemplo. Y con impactos estamos hablando de todos los cambios que se van a desarrollar en el área a partir de nuestra intervención. Y en este sentido, cuando hablamos de entorno, estamos hablando de dos cuestiones. Por un lado, de aquel área que va a recibir los impactos de nuestra intervención, pero también de aquella otra área, que es la de referencia, que es donde se encuentran las actividades que van a condicionar nuestra intervención. La sumatoria de ambas es lo que va a definir el área del diagnóstico. Bueno, la metodología de diagnóstico consta de 4 etapas, cada una de las cuales está asociada a un tipo de cuestiones que queremos indagar, que nos van a posibilitar ir agregando información, pero además darle diversos tratamientos y análisis que van a permitir que la miremos desde distintos puntos de vista a esa misma información. La primera
eh, responde a la pregunta de cómo es el área y está destinada a identificar las características que son distintivas y que caracterizan el área. Y esta etapa se llama descripción. La segunda es la explicación, que responde a la pregunta de por qué es así y tiende a indagar aquellos procesos que explican la situación descrita anteriormente. Hay una tercera etapa que es la de evaluación, que tiene que ver con el hacer juicios de valor acerca de toda esa información previa identificada y respondiendo de algún modo a la pregunta de si está bien o está mal que sea como es. Y la cuarta etapa es la de proyección, que responde a la pregunta de cómo será y que tiene que ver con eh, identificar cuál es esa situación futura del área en la medida en que no exista ningún tipo de intervención y que las tendencias identificadas en la situación presente fueran proyectadas a futuro, es decir, cómo evolucionará el área de no mediar ninguna intervención. Em, En la etapa de descripción corresponde entonces a la lectura de esos aspectos aparentes que caracterizan el área de estudio. Para el abordaje de esta etapa vamos a utilizar este modelo de la realidad mencionado en alguna teórica previa que divide a esta realidad en 4 subsistemas: el natural, construido, social y económico. Que a su vez se inscribe en un marco jurídico institucional que aporta todo el cuerpo normativo que regula las relaciones sociales de esa sociedad y que además se inscribe en un marco político-cultural que conforma el modelo general de reproducción de la sociedad. Cada uno de estos aspectos deben ser abordados desde aquellas variables más pertinentes que den cuenta de las características destacadas del área y de los objetivos formulados. Además de la descripción de estos aspectos, de cada una de estas variables y aspectos puntuales, también nos va a interesar indagar en las interrelaciones de los subsistemas que, bueno, de algún modo implicarán algunos desajustes entre este tipo de relaciones, presentando diversas cuestiones como riesgos ambientales, etc. La etapa de explicación implica, como dijimos, identificar las causas de la región, de la situación descripta anteriormente, aquello que hace que esa zona sea como es. Y para esto debemos formular hipótesis explicativas que podrán provenir tanto de datos históricos como de información presente, pero también de otros cuerpos teóricos, como son las teorías urbanas, que explican diversos aspectos de lo urbano, tales como la tendencia a la concentración, las pautas de localización de distintas actividades, la formación del valor del suelo urbano, entre otras. La tercera etapa de evaluación implica la de emitir juicios de valor sobre la realidad descripta anteriormente. Y surge de comparar esa realidad con un modelo sobre lo que es deseable. Este modelo en algunos casos se deriva del sentido común o del consenso social y en otras también sobre los estándares urbanos tales como que lo óptimo es tener una determinada cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por habitante o, por ejemplo, la distancia máxima que debe tener una escuela primaria, etc.
Esta etapa se basa en la identificación y caracterización de situaciones como problemas que aluden a desajustes, restricciones y conflictos que son como casos particulares de situaciones problemáticas, y de potencialidades que tiene que ver con aquello que puede ser un rasgo positivo en el caso de que sea desarrollado. Es decir, que hay situaciones que podemos observarla de distintos puntos de vista. Si bien algo puede ser un problema, también puede ser una potencialidad mirado desde otro punto de vista. Por último, la etapa de proyección implica prever cómo va a ser el área en un futuro de no mediar ninguna intervención. Entonces, consiste en la formulación de hipótesis proyectivas, es decir, de escenarios futuros, em, en particular de la información que proviene de la etapa anterior. Para esto debemos identificar los rasgos dominantes, emergentes y recesivos de la zona, que serían como las grandes tendencias que se dan, aquellas que son actuales, aquellas que son emergentes y entonces pueden llegar a ser dominantes en un futuro, y por el contrario, aquellas que fueron dominantes pero están desapareciendo. La proyección de estos rasgos es lo que nos va a permitir formular esos posibles escenarios futuros. Bueno, con esto, este recorrido nos va a permitir alcanzar un conocimiento comprensivo del área que a su vez nos permitirá formular las mejores respuestas para dar tratamiento y solución a aquellas problemáticas identificadas durante esta etapa de diagnóstico. Bueno, gracias.